Hoy os traemos un coche que os vais a hartar de ver por las calles españolas. Os presento al nuevo MG3. Este coche tiene dos títulos. Es el utilitario híbrido más potente del mercado y además es el utilitario híbrido más barato del mercado. Pero en este vídeo no vamos a quedarnos en lo superficial, vamos a analizarlo a fondo y, por supuesto, contestaremos una pregunta. ¿Es tan buen producto como parece? Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. MG. A estas alturas, ¿quién no conoce esta marca? Antes de analizar este coche, creo que es importante que sepáis no solo por qué esta marca china ha sido aceptada por el público general, sino también por qué ha entrado en miles de garajes de familias españolas en tan poco tiempo. España es un mercado tradicionalmente dominado por fabricantes europeos, japoneses y coreanos. Parece que esta marca está superando el escepticismo que muchos ciudadanos europeos tienen hacia los productos chinos. Pero, ¿cómo lo han conseguido? En primer lugar, atacando segmentos superventas. MG supo exactamente dónde apuntar al entrar en el mercado español. Lanzaron modelos en los segmentos más populares, como el MG ZS, como subcompacto, el MG HS, como sub de tamaño medio, el MG4, como compacto, y ahora el MG3, como utilitario. Estos son segmentos de alto volumen de ventas que han capturado una gran base de consumidores. En segundo lugar, por la diversidad de opciones, MG no se limitó a un solo tipo de motor. Ofrecieron versiones tanto gasolina como eléctricas, abordando así las necesidades y preferencias de una amplia gama de clientes. Y por último, ofreciendo un precio competitivo y un equipamiento abundante. En un mercado como el español, donde el precio es un factor decisivo, MG entró ofreciendo tarifas muy competitivas. Además, sus coches vienen con un equipamiento más completo que muchos de sus competidores, lo que hace que los compradores sientan que están obteniendo más por su dinero, aunque la calidad de los acabados pueda ser ligeramente inferior en comparación con otras marcas. Este equilibrio entre coste y prestaciones ha sido crucial para atraer a un gran número de consumidores. MG ha triunfado porque ha entendido perfectamente lo que busca el consumidor español. Un producto con una buena relación calidad-precio. Pero le faltaba algo a la cartera de productos de la marca china, y era una mecánica híbrida asequible. Vamos a empezar analizando sus proporciones. El MG3 es un utilitario pensado para moverte por ciudad y mide 4,11 metros de largo, 1,5 metros de alto, 1,79 de ancho sin los espejos retrovisores exteriores, tiene una batalla de 2,57 metros y pesa 1.285 kilos. En teoría, rivaliza con rivales de la talla del Renault Clio y el Toyota Yaris. Pero es sensiblemente más largo que estos dos, más de 11 centímetros. Y esto nos da una pista de lo que pretende MG con este coche, y es competir ofreciendo más espacio a menor precio. Sigamos. El diseño exterior del MG3 no te va a enamorar, pero tampoco te va a desagradar. Juega a caer bien a todo el mundo. La zona más atractiva es su frontal, con un capó afilado que mira hacia abajo y unas ópticas LED afiladas. De hecho, parece que está enfadado. La parrilla, en forma de panal, es grande y al ser negra estiliza la mirada del coche. El lateral presenta líneas de tensión bien marcadas que fluyen hasta la zaga, donde se aprecia una ligera caída de techo acompañada de una simulación de spoiler. En la parte trasera el diseño se desinfla un poco, aunque tenemos ópticas agresivas y una simulación de difusor que pretenden completar el look deportivo del coche. ¿Qué pensáis vosotros? Este coche es un MG4 un poco menos agresivo, pero lo cierto es que hay algo que me falla, hay algo que me falta en su diseño general. Quizás son estas llantas tan pequeñas, esta rueda tan pequeña con respecto a su carrocería, que lo hace ver un poco desproporcionado. Aún así, es cierto que MG va mejorando poco a poco lanzamiento tras lanzamiento, y sus diseños cada vez son más europeos.
Sigamos. Bienvenidos al interior del MG3. Dentro tenemos un diseño que es coherente con el exterior. Es resultón, es pintón, pero no destaca especialmente en nada en concreto. Sin embargo, la calidad percibida parece buena. Tecnológicamente parece avanzado. Y ya os adelanto que tiene un equipamiento de serie muy completo. MG suele jugar con combinaciones de plásticos rígidos y piel sintética en sus coches. Y el MG3 no es menos. La sensación de calidad es buena, al tacto convence y no tiene errores remarcables. Quizás usa en exceso el negro piano, susceptible a manchas y rayaduras. Quizás el tacto y sonido de algunos botones es mejorable. O quizás el material que recubre el techo podría ser de mayor calidad. Pero, en líneas generales, los pros son superiores a los contras. La consola central está bien ajustada y se ha pensado en que sea lo más practicable posible, pudiendo gestionar los huecos en diferentes tamaños en función de nuestras necesidades. Los asientos son de acabado mixto y la comodidad es notable. El volante es multifunción y nos permite controlar cómodamente funciones recurrentes cuando vamos en marcha. Sinceramente, teniendo en cuenta el segmento en el que nos encontramos, este coche está muy bien hecho. Obviamente hay algunos detalles de diseño, pero sobre todo de calidad, mejorables, pero yo no lo achaco a que sea un coche chino, sino a que estamos en un segmento utilitario. Por lo tanto, por calidad de construcción, por materiales empleados, por ajustes, creo que este MG3 cumple con creces. Antes os he dicho que parece que está a un buen nivel en cuanto a tecnología. Vamos a ver. El cuadro de instrumentos digital, pantalla de 7 pulgadas. La pantalla central de 10,25 pulgadas parece que está a un muy buen nivel, pero han incluido la climatización dentro de esta pantalla, algo que en mi opinión tiene más desventajas que ventajas. Vamos a analizarla. La organización de los menús me parece muy occidental. Primero, un menú de accesos rápidos, y deslizando un montón de funciones organizadas de forma sencilla. La calidad del panel es muy buena, la fluidez también, incluso el brillo es notable. Cuando accedes a diferentes menús, compruebas la cantidad de parámetros que puedes controlar, por lo que tiene cierta curva de aprendizaje. Fijaos en este detalle. Las cámaras de aparcamiento son de una calidad sorprendente para un coche así, e incluso tiene un modo 360 para los acabados topes de gama que nos permite controlar el entorno con mucha claridad. Sinceramente, estoy bastante sorprendido con el nivel de esta pantalla, y más si tenemos en cuenta que en el MG ZS, por ejemplo, el infoentretenimiento no destaca en ningún caso. De hecho, diría que estamos ante un sistema de infoentretenimiento que parece de un coche de segmento superior. Dicho esto, tiene algunos fallitos, diría que inexplicables, como por ejemplo un Apple CarPlay que no es inalámbrico, y además tendríamos que ver si con el uso continuado, con el paso de los meses, de los años, este sistema funciona igual de bien que funciona ahora. Pero por lo que yo he podido ver, por lo que yo he podido probar, no tengo nada más que decir, chapo. Vamos a las plazas traseras, pero antes nos vamos a detener en el acceso. Este aspecto lo obviaría normalmente cuando estoy hablando de vehículos urbanos, pero este en concreto mide sensiblemente más que sus rivales más directos, por lo tanto creo que es interesante analizarlo. Primero, el sonido de la puerta. ¿Qué os parece? La abrimos al completo y este es el ángulo de apertura normal. Este coche mide 1,50 m de alto, tiene una batalla de 2,57. ¿Y cómo se maniobra aquí? Bueno, en primer lugar la puerta nos empuja un poco hacia adelante, creo que esto es normal, se nos clava aquí en la espalda. Para manipular el cinturón de seguridad tenemos que agacharnos, no hay suficiente altura del vehículo, pero este ángulo redondeado pues nos permite meter la cabeza sin darnos golpes. Valorad vosotros mismos.
Ya sabéis que yo mido 1,75 m. Vamos para adentro. Aquí las tenéis. Valorad vosotros mismos. Yo creo que en un segmento urbano estas plazas traseras son claramente notorias, pero vamos a analizarlas de forma objetiva. Asiento colocado para mi posición de conducción, espacio para las rodillas muy bueno, en concreto son unos 13-14 centímetros, muy bien. Puedo meter los pies debajo de los asientos, de hecho tenemos un hueco específico para hacerlo, aunque se quedan a la mitad. Si superamos el pequeño escalón que hay, podríamos meterlo por completo. El ancho que hay desde esta zona de la puerta pegada al hombro al opuesto son 135 centímetros. Y la comodidad de las banquetas diría que es muy buena, tanto por asiento como por respaldo. La cabeza, como estáis viendo, también me queda lejos del techo. Vamos a la plaza central, porque este coche está homologado para 3 ocupantes atrás, pero sinceramente la dureza aquí de esta plaza central es sensiblemente superior, sobre todo del asiento. El culo se nos queda un poquito comprometido, aunque el respaldo es cómodo, porque no tenemos reposabrazos. Aún así, como estáis viendo, la anchura de la banqueta central, que de hecho no hay banqueta central, es insuficiente, y si queréis castigar a alguien, pues lo ponéis aquí. Tenemos 2 ISOFIX, esto está bien. Y en cuanto a amenidades, contamos con salida de aire, menos mal, sobre todo en estas fechas, en verano, un puerto de carga USB y un pequeño hueco aquí para guardar cosas. Pues ya las habéis visto, yo creo que este es uno de los fuertes del MG3, el espacio en las plazas traseras, que sin duda es notable, si no sobresaliente. Vamos a ver el maletero. Portón de accionamiento manual y descubrimos un volumen de carga de 293 litros. Para que lo pongáis en contexto, un Toyota Yaris tiene 286 y un Renault Clio 254. Este maletero es más grande que sus 2 rivales directos, pero recordad que mide 11 centímetros o más de largo. Por lo tanto, creo que no hay suficiente diferencia en cuanto a capacidad de maletero. La razón, al menos eso es lo que creo, es que los chinos no priorizan el espacio de carga y sí lo hacen con el espacio para los ocupantes traseros. Y es que resulta que en China el tráfico es muy malo y los chinos prefieren ir detrás que conducir. Creo que esa es la razón. Dicho esto, el maletero es muy sencillito, está forrado en una moqueta de una calidad media-baja y vamos a medir. La boca de acceso en su punto más ancho es de exactamente 1 metro. Dentro tenemos una profundidad de unos 68 centímetros. El escalón que tenemos aquí, bastante acusado, es de 16 centímetros. Y el ancho al paso de rueda es exactamente de 1,4 centímetros. Además, tenemos un pequeño doble fondo prácticamente inexistente donde podríamos meter un objeto deformable sin mayor problema. Maletero decente para el segmento, pero hay un defecto, en mi opinión, y es que para abatir las plazas traseras tenemos que hacerlo completamente y además utilizar prácticamente las 2 manos. Como veis, el respaldo se abate de golpe, no se puede hacer en diferentes proporciones. Aquí sí tendríamos un espacio de carga muy superior, pero por contra, si algún día fuésemos con 3 ocupantes, no podríamos meter ningún objeto largo dentro del coche. Si fuésemos solo, sí podríamos hacerlo. Antes de conducir el coche, hablemos de un aspecto muy importante que os va a preocupar a más de uno. ¿Este coche es seguro? Pues bien, todos o casi todos conocéis EuroNCAP, ¿verdad? Este organismo basa su puntuación en aspectos como protección de ocupantes adultos y niños, seguridad para peatones y hadas de serie.
De momento el MG3 no tiene puntuación en Euro NCAP. A veces los fabricantes van con demasiada prisa en sus lanzamientos y no someten sus coches a los test de Euro NCAP antes de lanzarlos, sino que lo hacen después. Creo que este va a ser el caso del MG3. Pero teniendo en cuenta cómo valora Euro NCAP este tipo de test y que este coche tiene 6 airbags en su interior y innumerables asistentes a la conducción, me aventuraría a decir que cuando pase estos test, este coche obtendrá una puntuación bastante alta, muy cerca de las 5 estrellas, si no las 5. El MG3 destaca en su extenso equipamiento de serie desde el acabado más básico, y aquí es obligatorio hablar de asistentes a la conducción. Nombraré algunos: frenado de emergencia automático, advertencia de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, asistente de crucero inteligente, control inteligente de las luces, sistema de asistencia de velocidad, advertencia de conducción inestable, detección de punto ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Si te está gustando el MG3, déjame decirte que aún me queda por explicarte quizás lo más llamativo de este coche, que es su potencia combinada. Vais a flipar. Este conjunto híbrido consta de un motor de gasolina ciclo Atkinson de 4 cilindros, 1.5 litros y 102 caballos, complementado por 2 motores eléctricos. Uno de ellos con 136 caballos que actúa como propulsor, mientras que el otro opera como generador. Lo realmente llamativo es que la potencia combinada del sistema es de 194 caballos. La batería, que tiene una capacidad de 1,83 kWh, está ubicada debajo del asiento trasero y también es más capaz de lo habitual en este segmento. Estamos hablando del urbano híbrido más potente en su rango de precio. El 0 a 100 lo hace en 8 segundos y la velocidad máxima es de 170 km por hora. Además, el motor va asociado a una caja de cambios muy extraña, de 3 relaciones. ¿Cómo funciona? Mientras conduces, la caja de cambios selecciona automáticamente la marcha más adecuada en función de la velocidad del vehículo y las demandas de potencia. El motor eléctrico principal utiliza un engranaje de reducción de una sola velocidad para ajustar la potencia enviada a las ruedas. Es decir, optimiza la interacción entre el motor eléctrico y el de gasolina. Sobre el papel todo es muy bonito, pero aquí estamos para comprobar si esto se traduce de igual forma a la realidad o si hay alguna diferencia. Y empezando por el motor, me gustaría contestar algunas preguntas. En primer lugar, quiero que sepáis que hay 3 modos de conducción disponibles: modo eco, modo normal y modo sport. Obviamente en el eco todo ocurre de una forma más suave, más fluida, se prioriza la eficiencia, y en el modo sport pues vamos a tener una respuesta más inmediata de todo el coche para aprovechar esos 195 caballos. Así que voy a ir al modo sport y os voy a contar cómo se comporta este motor. Ahora mismo estamos en un 50, quizás un 60% de carga de la batería. Recordad, esta batería es bastante grande. Voy a acelerar a fondo, aprovechando que voy en una pendiente positiva. El coche corre, la verdad es que sí. Se notan estos caballos. Tira, tira, tira. El coche corre, el coche. El coche, la verdad es que se siente bastante nervioso, diría incluso subiendo un mini puerto de montaña. Por lo tanto, sí, se notan esos 195 caballos. Además, hay que tener en cuenta que este coche ronda los 1200 kilos. La segunda pregunta que quería contestar es: ¿qué ocurre si se agota por completo la batería? Forcé esta situación subiendo rápido un pequeño puerto de montaña y descubrí que en situaciones extremas la potencia total queda mermada cuando la batería está agotada, reduciéndose considerablemente las prestaciones. Esta situación se dará en casos puntuales hasta que la batería recupere suficiente energía para volver a ofrecernos los 194 caballos totales. Bueno, ¿y cómo se siente esta caja de cambios tan extraña? Pues lo cierto es que en condiciones normales de conducción, por ciudad, por autopista, por carreteras secundarias, no notamos nada extraño. Se siente todo muy fluido, todo bastante silencioso, claramente está enfocada a mejorar la eficiencia, pero cuando exigimos al coche pues contundencia,
a veces se hace un poco el lío. No llega a pegar tirones, pero sí que sientes como el coche no sabe muy bien cómo gestionar esa demanda de potencia que le estás pidiendo, y en ocasiones muy puntuales pues vas a sentir algo extraño. Pero bueno, esto es, insisto, cuando forzamos el vehículo. Chasis y suspensiones. Aquí no tenemos suspensiones adaptativas, por lo tanto, quiero dejar claro que el tarado que se ha buscado en estas suspensiones está enfocado claramente al confort, y creo que es una decisión acertada. Si forzamos la entrada en curva, vamos a notar cierto balanceo, en ningún caso algo exagerado ni molesto, pero sí que es cierto que cuando el coche balancea un poquito más de la cuenta, nos resta sensaciones deportivas, que por otro lado tampoco hay que buscarlas ni mucho menos en un coche de este segmento y de este enfoque. Son cómodas, absorben bien los baches, pero en ninguno de los modos en ninguno de los modos de conducción, me refiero, aumentan su dureza. Por lo tanto, eso, son suspensiones enfocadas a la comodidad. ¿Qué ocurre con la dirección? Y aquí voy a hacer una pequeña crítica a este coche. Quizás es su punto débil, pero quiero remarcar bien lo que voy a decir. En condiciones de conducción normal, como antes os he dicho, por ciudad, por autopista, a velocidades bajas, esta dirección es maravillosa, es muy cómoda, es muy fluida, no tienes que hacer prácticamente ningún esfuerzo para mover el volante, por lo tanto creo que cumple a la perfección para la misión del vehículo. Sin embargo, cuando forzamos y lo llevamos un poco al límite, esta dirección, pues por su propio carácter y filosofía, no acompaña en absoluto a la potencia del coche. Y con esto quiero decir que está un poco desmultiplicada, no comunica absolutamente nada y tiene un peso, en mi opinión, algo bajo, aunque es cierto que en el modo Sport se endurece un poco la dirección, pero se endurece de una forma demasiado artificial. Yo percibo que es como si alguien estuviera agarrándome el volante desde dentro, impidiéndome que gire del todo, pero es una sensación extraña, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando vamos rápido no vamos a tener la sensación de control total del vehículo, porque no sentimos qué ocurre en el asfalto. Pero fuera de estas circunstancias, que suelen ser excepcionales y que yo lo hago porque quiero contaros dónde está el límite de este vehículo, creo que es una dirección adecuada para este tipo de coche. El aislamiento. Esto es un punto muy positivo de este coche, creo que está muy bien aislado, tanto por rodadura como por aerodinámica, como por sonido del motor. Apenas se filtra el sonido del motor, bueno, apenas, sí que se llega a filtrar cuando aceleramos a fondo, pero no llega a ser nada molesto. Y en este sentido, creo que sí que acompaña este factor a la filosofía general del vehículo, ya que conducir un coche urbano como este, híbrido, debe de ser una experiencia placentera, silenciosa, y creo que el MG3 cumple con este cometido. Y ahora toca responder una pregunta. ¿Me convence la dinámica del MG3? Pues teniendo en cuenta todo lo que os he contado hasta ahora, creo que este vehículo va a sorprender a más de uno. Y si tenéis prejuicios con los vehículos chinos, cosa que entiendo y creo que es normal, quizás conducir este coche podría hacer que os olvidarais un poco, ya que lo siento bastante occidental. Aceptando y teniendo en cuenta el enfoque de este coche, que está claramente mirando a la eficiencia y al confort, creo que, sinceramente, hay pocas pegas que se le puedan sacar a nivel dinámico. Si le exigimos un poco más, salen a reducir unos pocos defectos, pero no más defectos de los que les puede salir a otras marcas que no sean chinas y que pues conocemos todos. Por lo tanto, la respuesta es sí, me convence la dinámica del MG3. Como considero que el consumo de este coche es un factor importante,
he decidido hacer una prueba de consumo estrictamente urbana. He recorrido las calles de Aranjuez con tráfico real, moviéndome aleatoriamente por sus calles siempre a la velocidad máxima de la vía. Seleccioné el nivel máximo de frenada regenerativa, activé el modo eco y fui todo el tiempo con el aire acondicionado puesto. Faltaría más. Finalmente, tras 15 km por ciudad, el coche consumió 5,9 litros a los 100 a una velocidad media de 15 km por hora. Este es un dato más elevado de lo que esperaba, sinceramente. Por ello, durante la semana de pruebas estuve mirando el consumo en diferentes escenarios y descubrí que en conducción mixta el consumo suele rondar los 5,5 litros a los 100. Llegamos al bombazo final, el argumento que refuerza las fortalezas del coche y suaviza sus defectos: el precio. El MG3 Hybrid parte desde 19.990 euros. Este es un precio al contado. Si optas por la financiación, el precio se reduce en 2.000 euros, estando en 17.990 euros. Precio asociado a una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, lo que primero suceda. Si estás preguntándote lo evidente, ya te contesto yo. Es el híbrido más barato del mercado y el más potente para su precio. Tras esta prueba a fondo, toca sacar algunas conclusiones de este coche. La primera, muy rotunda. MG lo ha vuelto a hacer. En mi opinión, este coche es un producto redondo. Nos ofrece una gran habitabilidad, nos ofrece una calidad mejor que la que nos ofrecía MG en anteriores modelos. Todo parece que está cada vez más refinado y por primera vez estrena un sistema híbrido. Pero, sinceramente, me esperaba que fuese aún más eficiente de lo que es. Quizás ese es su único punto débil, al menos cuando hablamos de conducción estrictamente urbana. Aún así, el precio de 19.990 euros en su versión de acceso y menos de 22.000 en la versión tope de gama lo convierten en un coche realmente interesante para todo el público. Por eso me atrevería a afirmar aquí y ahora que se va a ver muchísimo a partir de ahora por las carreteras españolas. Y antes de despedirme quiero lanzaros una pregunta. Si tuviéramos que comparar este coche con otro, ¿cuál de ellos elegiríais? ¿El Renault Clio o el Toyota Yaris? Os leemos aquí abajo. Hasta pronto.